¿Podcosteño? Podcosteño, 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 podcosteño. Pon podcosteño, primo. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Fíjate, Román, que hoy como que me siento hasta más a gusto con esta entrada, con esta entrada de las batallas de freestyle, porque no sé, hay una vibra que como que me llama, siento que algo cuaja aquí. Ah, es verdad, sí es cierto. Pues la invitada del día de hoy, de repente hay personas que hacen esto de las batallas de freestyle y yo hasta siento que hacen poesía, ¿no? Sí. A mí me transmiten eso, pero vamos a ver qué nos dice ella. Y pues bueno, como siempre estamos aquí en el Centro Cultural de Acapulco. Agradecemos a la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero por prestarnos las instalaciones para realizar nuestro podcast. Sí. Y pues bueno, en especial a la secretaria Aida Melina Martínez, que pues bueno, nos permiten realizar nuestro podcast aquí cómodamente, con aire acondicionado, que los que han visto Podcosteño en capítulos anteriores quizás se daban cuenta cómo sufríamos, ¿no? En ese tema. Y pues bueno, Ney, ya estamos aquí. Me gustaría que me cuentes de quién se trata la invitada del día de hoy. Yo estoy muy contenta por la persona que nos acompaña. Es una persona a la que particularmente le tengo mucho cariño. Estudiamos juntas, compartimos por ahí pues amistades también. Entonces pues me da mucha felicidad que el día de hoy nos acompaña en la mesa redonda de Podcosteño. Me acabo de dar cuenta capítulos atrás que es la mesa redonda de Podcosteño. Bueno, nos acompaña Azul Ramos. Ella es poeta y fotógrafa. Es nacida en Acapulco, por supuesto, y ha participado en diversos eventos y festivales literarios, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y por Poesía en Buenos Aires. Fue consejera municipal de Cultura en el área de literatura en 2016 y ha obtenido diversos premios de poesía a nivel estatal, así como becas y estímulos a la creación artística en más de 2 ocasiones. Sus obras han sido publicadas en múltiples periódicos y revistas a nivel nacional e internacional, y en abril 2023 publicó su poemario Cuerpo. Ella es Azul Ramos y va a estar con nosotros el día de hoy en Podcosteño. ¿Cómo ves, Román? Excelente, wow. ¿Y cuántos años tiene esta niña? Está muy joven, ¿no? Para todo lo que nos platicaste. Sí. Entonces me parece increíble que personas jóvenes con talento estén haciendo cosas, y sobre todo aquí en el estado de Guerrero. Sí. Y pues bueno, hay que aparecer a nuestra invitada ya aquí el día de hoy. Y bueno, nuestra invitada está aquí. ¿Viste la magia? La magia, aparecí. La magia de Acapulco. Ya. Que veas. Era lo que te decía. Hasta vestida salí, ¿no? Sí, ya. Aquí los efectos del Chavo del 8, de la producción de esos años. Y pues como te comentábamos ahorita al principio, Azul, pues es un proceso un poco artesanal nuestra creación del podcast. Y pues bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que pudiste acompañarnos. Neira ya nos había comentado anteriormente de ti. ¿Y yo qué les dijiste? Nos habló muy mal. Pésimo. Y pues bueno, fíjate que esta pregunta muchas veces se la hacemos a nuestros invitados, pero en este caso nos gustaría saber cómo es que tú descubres o cómo empiezas a enamorarte de este tema de la poesía. Híjole, fue a bases de regaños. O sea, yo no les voy a venir a contar una historia de amor porque no fue así. Mira, en realidad yo me acerqué a la literatura y ya lo he contado como en 2 ocasiones antes por regaño de mi papá. O sea, mi papá me ponía a leer. Entonces mi papá lo que tenía era que llevaba un libro, el que él quisiera, y lo dejaba. Y entonces su táctica era: léelo, tómate el tiempo que necesites. Cuando lo termines, me vas a hacer un resumen de lo que leíste.
hernia. ¿Estás tratando de decir que era tu maestro de español? Empezó esa La práctica. primaria, secundaria, una cosa así. Sí. Y entonces mi papá lo hacía. Y entonces básicamente me hice de el hábito de la lectura de esa forma, porque era como, bueno, voy a leer algo y me voy a tener que detener a leerlo súper bien para poder escribir un resumen, porque en parte mi papá era una cuartilla, no te pido mucho, una cuartilla. Ajá. Ajá. Lo más difícil. Ajá. Y entonces era como, bueno, ok. Luego pasó una cosa bien curiosa, que yo siempre les digo, y esto va a quedar grabado para la eternidad, yo siempre les digo a mis hermanos que yo soy la hija favorita de mi papá. Y soporten. Y soporten. Y mira, y no están para desmentirlo, o sea. Y entonces, pues mi papá depositó en mí muchas cosas que él vio de la escritura, ¿no? O sea, porque pues obviamente él es abogado y entonces es un muy buen abogado. Entonces, como muy buen abogado, es muy buen lector. ¿Cómo se llama? Rápidamente, vamos a buscarlo. El acta constitutiva. Y entonces, como muy buen abogado, pues es muy buen lector, ¿no? Tiene que leer muchísimo. Entonces mi papá le pareció adecuado que si mis maestras me veían talento en las materias de español, pues que su hija fuera a talleres de ortografía, gramática, sintaxis, oratoria, o sea, una serie de talleres. Entonces de pronto yo te estoy hablando que en la primaria ya sabía un montón de fórmulas, porque son fórmulas, o sea, para saber cómo acentuar una cosa es una fórmula. Entonces yo ya sabía eso. Entonces, conforme fui creciendo, pues yo le dije a mi papá que lo mío no eran las matemáticas, ¿no? Y la verdad es que no lo soy. A veces yo sé que existe un nombre para eso, pero yo siempre digo que soy disléxica numérica. O sea, realmente cuando yo me pongo a hacer cuentas, por más que me enfoque, los números se me voltean. Entonces es muy complicado que yo necesito contar con mis deditos y hacerlo en papel, porque si no, no puedo. Entonces mi papá sabía cómo esta niña le salió buena para las letras. Y en secundaria yo me dedicaba a hacerle cartas a mis amigas, a hacer canciones, y le escribía a mis amigos las cartas para sus novias. Oye, qué buen negocio. Eran cartas bajo pedido. Facturando. Y les dibujabas el piolín y Todo. Porque ahí te traía yo tus Prismacolor y demás. Aparte eres la Con morra de los brillitos. Con brillitos. Pintaban. No, y luego ves que habían unos gelecitos que traían ese. Y entonces, pues en secundaria, una maestra nos dejó, no recuerdo qué materia era, pero nos dejó una antología. Poesía, ok. Entonces yo dije, no, pues yo quiero hacer canciones, yo quiero ser cantante, yo quiero dedicarme al canto. Porque aparte estaba en canto yo en secundaria. Entonces mi mamá, que también es muy buena lectora, y que estuvo en actuación muchos años de su juventud, que también actuó en cine, mi mamá un día me llega con un librito así, chiquitito, pues poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Ay, no. Entonces me llega con el libro y yo, está muy bueno y demás. Yo, curiosa, me pongo a investigar. No te estoy diciendo que me fui a internet, porque obviamente en ese tiempo solamente te aparecía el internet y no agarraba muy bien. Entonces me puse a investigar quién era Sor Juana, y pues la conocían como la morra que se cortaba el cabello, ¿no? Ajá. Que escribía poemas, se llevaba la contraria a todos, y que se hizo pasar por un hombre para poder poder estudiar, ¿no? Y que luego fue una monja, y que era una monja que se cortaba el cabello. Entonces yo me compré esa idea de me voy a cortar el cabello cada vez que me pase algo. Entonces me cortaba el cabello. Cerrando ciclos. Cerrando ciclos desde muy chamaca. Y para la prepa, pues yo ya empecé, como mi papá tenía este hábito todavía, mi papá era como, bueno, sigue leyendo, quiero que me entregues el resumen, bla, bla, bla. Entonces yo en un momento, desde la secundaria a la prepa, pues sí le dije a mi papá, o sea, sí quiero leer, pero ya no quiero leer las cosas que tú me des.
sea, porque aparte me ponía a leer, o sea, te lo juro, mi papá tuvo una temporada dándome a leer la Constitución y yo te sabía todos los artículos, todos. Sí, pues te hubieras demandado. Y entonces, pues empecé a leer otras cosas, ¿no? Y yo, mira, cursimente te puedo decir, desde la primaria ya lo sabía. Objetivamente te puedo decir que desde la secundaria prepa ya estaba interesada en la poesía sin saber qué era. Sí, exacto. Y luego a finales de la prepa yo me empiezo a interesar en la literatura porque empecé a conocer escritores del estado que escuchaba de ellos. En la universidad a mí me pasó algo que fue que me dio varicela justo un mes antes de entrar a clases. Entonces me sentía el monstruo más horrible del mundo. Y entonces la forma de evadir la realidad se dedicó a mis libros, a leer y a leer y a leer, y no veía a nadie. Y pasó que cuando entré a la universidad, Neira no me lo podrá negar, hay una biblioteca muy cómoda. Saludos a la Universidad Loyola, esta es una promoción. Pues la biblioteca de entrada tiene asientos cómodos, aire acondicionado, hay un garrafón de agua, te puedes ir. Yo era la niña rata de la licenciatura, la niña rata que se iba a esconder ahí en la biblioteca. Estuve leyendo un montón y cuando empezaron mis prácticas, pues yo empecé a querer hacer algo, ¿no? Referente a eso. ¿Qué carrera estabas? Estaba en comunicación. Y entonces, la coordinadora, saludos a Mónica, la coordinadora estuvo incluida en un premio de aquí de Acapulco, no recuerdo cuál era. Y entonces me tocó ir a su presentación, que justo fue acá, en la Casa de la Cultura. Y entonces fui a su presentación, a su lectura, y ahí ya valió gorro todo. Porque fue como, me metí y me fui hasta el fondo. Y entonces conocí a otros escritores, me empecé a enterar que aquí daban talleres de literatura, me empecé a interesar por otros estudios, habían masterclass, habían conferencias, presentaciones, estaba activa la sala de lectura, y entonces todo el tiempo fue como, voy a la universidad, saliendo de la universidad me vengo para acá. Entonces, a pesar de que soy muy extrovertida, debo admitir que mi energía social se agota como muy rápido. O sea, sí puedo llevármela muy chido, pero se agota muy rápido. Entonces a mí me servía, y que además era una niña muy melancólica. Entonces a mí me servía de pronto venirme a leer, porque era como, me tranquilizaba, ya me podía ir a mi casa tranquila. Recargabas pilas. Sí. Entonces así fue como yo me adentré a la poesía. Yo no sabía que escribía poesía porque, mira, la realidad es que yo concebía la poesía como un arte al que pocos tenían acceso. O sea, como que estaba la ciudadanía aquí y estaban los escritores acá, ¿no? Y entonces era como, los veías altos. Y afortunadamente hubieron escritores aquí con mucho amor y mucha empatía y muchas ganas de construir nuevos escritores, como fue Citlali Guerrero, Iris García Cuevas, Yelitza Ruiz. Hubieron otros poetas, por ejemplo, que también estuvieron incluidos, ¿no?, en dar a conocer esto, Ángel Vargas, y muchos otros poetas que fueron saliendo, como Ari J. González. Muchas voces que se dedicaban ya a la literatura fueron esparciendo como estos conocimientos y estos talleres. Entonces realmente yo tuve mucha suerte porque pertenecí a una generación en la que estaba medianamente bien, como institucionalmente blindada, como para abrir estas cosas, ¿no? Estos talleres, estas profesionalizaciones. Entonces pues me lo tomé en serio. Entonces dije, bueno, quiero tomármelo en serio. En la Loyola, con Hildebranda, fue que yo me empecé a poner más ojo en lo que escribía, porque yo me hice
como su asistente para una investigación sobre los ombligos, muy interesante, no sé en qué acabó, pero muy interesante. Y entonces ahí con ella yo me di cuenta, por ejemplo, estudiábamos una materia que era estadística, pero era estadística cualitativa. Entonces estaba bien interesante porque yo empecé a distinguir cómo se iba separando de pronto un concepto para poder investigarlo. Y se volvió como un mecanismo para mí para poder saber de qué quería escribir y qué quería hablar, ¿no? A la manera que me diera a entender la vida. Y entonces con estos talleres y estas profesionalizaciones pues fue que empecé ahí como a meterme. Acabo de acordarme de algo. Dale. Y yo, que justo apenas me encontré a la maestra Cintia Fernández, la arquitecta Cintia Fernández, que ella me vino a recordar que yo le dije en secundaria que yo quería ser escritora, muy convencida yo así, yo quiero ser escritora. Y ella fue una de las personas que sí me empujó a la par de mi papá y de mi mamá, que fue que me dijo, bueno, pues quieres ser, aparte, Cintia con un tono de voz muy fuerte, ¿no? Pues mi hijita, si quieres ser escritora, pues tienes que ser chingona. Y vas a tener que leer el doble de lo que estás leyendo. Así es que determina, porque aquí hay de dos. O lo haces bien o no lo hagas. Porque yo no quiero que una alumna diga que chafa, ¿no? ¿En algún momento dudaste? No, porque además soy bien ñoña. Entonces, si algo me obsesiona y quiero más y quiero más y quiero más. Y la escritura lo que tiene es que yo funciono por imágenes. Soy fotógrafa además de escritora. Y yo funciono por imágenes. Y a mí lo que me dio la poesía es esta posibilidad de crear imágenes. Sí crear historias, pero crear más imágenes. Porque en eso lo que tiene la poesía es que es la manera más concreta en la que tú puedes retratar algo que está sucediendo en tu realidad. Entonces, puedes hacer un poema desde una situación, un contexto social, hasta puedes hacer un poema del nacimiento de una flor. Y ambas cosas son igual de profundas. Hace ratito que estábamos platicando antes de que llegaras, teníamos como que una duda un poco rara. ¿Cuál era la diferencia entre la poesía y el poema? ¿O si el poema es un producto de la poesía? Pues es que mira, la poesía es el género. Okay. Y el poema es el producto. Okay. Y un libro es un poemario. Excelente. Oye, eso la verdad es que nos da mucha curiosidad lo que nos cuentas, porque... O sea, uno puede decir, ok, me dedico a escribir, o me gusta la lectura, me gusta la escritura y todo, pero que te enfocaras en un género literario muy particular es como que, ¿qué onda? Y por eso preguntamos que de dónde surge esto, porque es como, ¿qué onda? O sea, ¿en qué momento dices, a la poesía? Sí, eso estoy pero no fue así específicamente, porque yo sí escribí, de hecho... Tuve mi primera computadora personal, una laptop, fue a los 15 años. Y fue gracias a un tío que en mis 15 años me llegó, ten hija, tu computadora. Esto fue lo que pusiste, ¿no? En la lista de regalos, tu computadora. Yo me dediqué mucho tiempo en esa computadora a escribir. Entonces yo salía de la escuela y me ponía a escribir. Escribí cuentos. Si me los preguntas, ¿dónde están? No tengo idea. Si me lo preguntas, más o menos de qué trataba, sí me acuerdo. Pero para mí, como te decía al inicio, yo veo a los escritores acá y a la gente normal acá. Yo pertenecía al grupo de la gente normal. Entonces yo escribía para mí. Entonces sí exploré el cuento, la novela no, porque la verdad es que me da mucha hueva leer novelas, o sea, creo que a mí me cuesta mucho trabajo que me cuenten, entonces es como, ya, córtale, más desmenuzado, dímelo ya rápido, así, breve. Entonces, no me da pena decirlo, pero la única novela que me he leído de inicio a fin, toda su saga, ha sido Crepúsculo. Te lo iba a decir, yo también lo intuí. Yo nada más lo pensé y pensé Robert Pattinson y dije, debe ser él. Fue Crepúsculo y sorry, o sea, perdón, pero fue Censuraremos esto.
¿Por qué? Yo también leí Crepúsculo. Pero la verdad es que para mí la novela me parece un género muy complicado de crear. O sea, es muy complicado. Para que alguien te cuente una cosa tan chiquita a que te hable tan y te lo alargue, cuartillas y cuartillas y cuartillas. Sí. Yo la verdad, yo no puedo con eso. Ahora, el cuento no lo abordé por una cosa bien sencilla. Yo me desvivo más, no me desvivo, me concentro más en las imágenes que en lo que está pasando. Entonces, cuando yo escribí un cuento, perdía el hilo. Okay. Porque yo decía, no, es que, o sea, y me pasaba porque a veces escribía los cuentos de mis sueños, porque yo tengo algo que, yo así, confesando, tengo algo que es que mis sueños son muy largos, o yo los siento muy largos. O sea, tuve una ocasión, y esto es como top secret, ya no top secret, hubo una ocasión en la que soñé durante 16 horas, no sé si soñé 16 horas, ¿verdad? Pero dormí 16 horas. Muy raro, o sea, mi mamá era como, o sea, yo tenía una regla con mi mamá que era, si me amas, déjame dormir. Y entonces vacaciones o fines de semana, yo prefería dormir que comer. Y entonces hubo una ocasión, no recuerdo si era fin de semestre, si era fin de semana, no recuerdo qué era, pero yo me dormí 16 horas. Y durante esas 16 horas yo soñé una serie de... No, yo tenía una pelea conmigo misma y veía... Y entonces a mí, por ejemplo, en mi forma de escribir, yo relataba estas cosas, pero pasaba, pon tú... Tengo un sueño muy recurrente, que es que sueño que una orca que tiene el pecho tornasol me salta y me caen las gotas de agua en la cara. Pero no como lluvia, ¿no? Sino en la cara. Y se va nadando. Y tengo ese sueño muy recurrente. A mí, lo que me pasaba con mis sueños era que yo me enfocaba en el detalle de la mentada orca. Entonces le decía a mi mamá, es que su cara y era esto y su boca y mi mamá, bueno, sí, pero cuéntame el sueño. Es que pasaba esto y yo veía esto. Sí, pero y el sueño que pasa. Y entonces, por esa razón, yo no escribo cuento, porque pierdo el hilo y se me va. Y yo siento, y esa es una cosa que yo tengo en mi ser, que yo siento que en la literatura hay un género, o sea, hay gente que se profesionaliza en varios géneros, pero siempre hay un género en el que eres más pro. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo hacer o profesionalizarme en muchas cosas a la vez, porque para mí es como si voy a dedicarme a esto, quiero dedicarme a esto al 100% y dedicarle el 100% de mí y darte lo mejor de mí. Entonces, es una cosa que es muy mía, yo así lo llevo, yo por eso no escribo otro género. Para mí es poesía porque es en lo que me he dedicado bastante tiempo, es en lo que me he profesionalizado, es en lo que más le he dedicado tiempo de mi vida para estudiarlo. Entonces no puedo, no puedo yo de pronto atreverme a otra cosa y que salga algo chando, ¿no? Dirán por acá. Claro. No, pues sí es algo bastante extenso de explicar, ¿no? No es tan sencillo. Fíjate que ahorita me estaba pensando, últimamente me han salido como que una serie de documentales medio raros ahí en mis búsquedas de YouTube, y estaba viendo algo sobre exactamente, y estaba viendo algo sobre los niños genio, ¿no? Que en realidad quizá pues no son niños genio, ¿no? Sino que ya ves que alcanzamos ciertas horas trabajando y ya se supone que somos pues muy buenos en hacerlo, ¿no? Y estaba viendo que muchos de ellos a corta edad alcanzaron esas horas de trabajo, y hay demasiados casos, y principalmente es lo que sucede, motivados o llevados por sus padres, ¿no? Está el caso de Mozart, está el caso de un violinista muy famoso, David Darrell o Garrett, no me acuerdo, que actualmente hasta ha hecho remix de Swedish House Mafia. Y él, ¿verdad que sí? y él platica que pues a muy corta edad
su papá lo ponía a practicar, y de repente cuando iba a presentaciones con músicos muy importantes, todos se quedaban, no, este es un niño prodigio, ¿cómo es posible? Y el niño así de, ay, si supieran que me la paso practicando, y ahorita que tú comentas eso, Azul, me quedo pensando, ¿no? Que quizá, como tú dices, tu papá lo vio y te dijo, practícalo. Sí. Y por ejemplo, ahorita que ya, pues bueno, ya eres una escritora en forma, que ya tienes tu libro Cuerpo y todos los trabajos que has hecho, ¿tienes como algún proceso para elaborar alguno de estos trabajos? Sí, o sea, voy a hablar de Cuerpo específicamente. Cuerpo como libro, la cosa de escritura, la forma en la que yo escribo primero es compartiéndolo con mis amigas. Yo no puedo escribir si lo que yo creo no se comparte, porque necesito tener muchas perspectivas de lo que estoy escribiendo. Yo creo que uno no puede tener como visibilizado, o sea, más bien uno no puede ver todas las perspectivas, ¿no? No puede ampliar todo el panorama. Entonces, cuando yo escribí Cuerpo, pues yo estaba pasando por un proceso de duelo, que ahorita les voy a contar bien de qué hablan, pero estaba pasando por un proceso de duelo, y entonces, pues obviamente me acerqué con mis amigas y les conté qué era lo que había pasado. Amigas escritoras, además. Y esas amigas escritoras, por ejemplo, una fue Adriana Ventura, que además no solamente me acompañó en la escritura, sino me recibió en su casa. Durante todo el proceso de duelo, yo estuve yendo a su casa. Entonces, pues Adriana lo que hacía primeramente es escucharme. Entonces platicábamos horas y horas y horas, y yo le decía, es que yo quiero hablar de este tema, quiero abordarlo desde este punto, quiero hacer esta otra cosa, quiero investigar sobre cuántos asesinatos o desapariciones han habido en Acapulco, quiero hablar con padres de desaparecidos, o sea, y yo le iba contando qué era lo que yo quería. Y entonces, pues mis amigas lo que hacen es como plantearme, ok, esto es posible, esto no es posible, o yo creo que estás perdiendo de vista este punto, o yo creo que deberías investigar esto otro, o yo creo que deberías leer a esta otra autora, o yo creo que deberías acercarte a tal, no sé, persona que ha buscado, ¿no? Entonces, principalmente eso, como platicarlo. Y luego de ahí ocurre algo, que es que me dedico así casi a puerta cerrada, no puedo decir completamente puerta cerrada, a investigar del tema. ¿Quiénes lo han abordado? ¿Desde qué puntos? ¿Qué se ha escrito? ¿Quiénes lo han escrito? ¿Cuál es su labor de quienes lo han escrito? ¿A quiénes han entrevistado? ¿Qué pasaban por las vidas de esas personas? Yo hago una investigación así grande, aunque sea esto chiquito que recupere, hay una investigación grande, y entonces de lo general me voy a lo particular. Ok, esto que relató, no sé, por ejemplo, uno de los pilares para la escritura del libro fue Sara Uribe, con su libro Antígona González. Entonces, Sara Uribe retrató esto en su libro. Cristina Rivera Garza investigó esto en su otro libro. El mito de Antígona González, el mito de Antígona es esta otra cosa. Tal autora ha abordado estas otras cosas. Tal periodista ha entrevistado a los buscadores de familiares y han dicho esto los familiares. Entonces, yo hago una serie de lecturas. Y a partir de esas lecturas, empiezo a seleccionar qué cosas resuenan conmigo. Entonces, como a manera de un Frankenstein, yo voy recuperando frases y las voy escribiendo. Luego de eso, yo hago un proceso de reescritura. Ya investigué, ya leí, y ahora va lo que tiene que ver conmigo. Entonces, escribo, y una vez que escribí, lo que hago es revisar, está las frases que yo recuperé, está el libro que yo escribí, y lo que hago es ver si me traje alguna frase para no plagiar. Entonces ya checo, borro lo que se me haya ido
que haya tomado como, ay, esto yo lo pensé, y cuando en realidad era una frase de alguien más. Lo borro, lo cambio, lo modifico en mis palabras y luego viene otro proceso de lectura. Pero en ese otro proceso de lectura es como que ya lo terminé y se lo envío a mis 5 amigas de mi máxima confianza que han leído mis poemarios. Y es como, díganme qué entienden y díganme qué opinan. Entonces mis amigas es como, yo entiendo esto, esto y esto. Yo opino esto y esto. Ok. Estoy buscando que se vea este tema. ¿Se nota o no se nota? No, no se nota. No, sí se nota. No. Entonces, ok. Y a manera como de cirugía voy viendo que esto no se nota, esto me hizo falta. Y va otra vez a escribir, hacer correcciones. Lo termino. Va otra vez a la lectura de mis amigas. Oye, ahora creo que este está bien logrado, creo que este tiene repeticiones, y es una cosa de edición y de edición, y es un vaivén. Yo realmente mis poemarios y mis poemas sueltos los tienen mis amigas. Mis amigas tienen la versión 1, 2, 3, 4 y la versión final y la final. Oye, Zuli, en ese proceso en el que pues te observan, te dicen esto, el otro, ¿no se termina perdiendo un poco de lo que tú quieres hacer en un principio? No, porque yo creo que las escrituras son para compartirse y que los libros son para leerse. Entonces, yo no siento que se pierda algo si se escucha la voz de alguien más. Yeah. Yo siento que ese libro capta la voz de alguien más que no supo cómo abordarlo o no encontró un poema en cómo abordarlo. O sea, por ejemplo, Cuerpo, yo hablé algún tiempo cuando trabajaba como periodista con Mario Vergara, que es uno de los buscadores de desaparecidos en Iguala. De hecho, acompañó a los padres de desaparecidos de los 43. Y con Mario tuve una serie de conversaciones que salieron solamente en el periódico. Sin embargo, yo guardé esos registros, esas escrituras, ¿no? Porque además eran conversaciones que no se podían grabar por seguridad. Entonces era como todo lo que yo escuchaba era escribirlo, ¿no? Entonces, cuando yo escribo este libro, yo traigo acá la voz y las confesiones anónimas de Mario Vergara. Cosas que no me dice él, pero que ahí están. Y aquí está la voz de una amiga que también perdió, y aquí está la voz de también otra persona que también buscó, de de algún dato que dio alguien, o de alguna como palabra que dijo en alguna entrevista, ¿no? Sí. Yo no concibo que los poemas en mi quehacer literario sean solo míos. Yo creo que es una polifonía de otras voces que fungen a través de un canal que soy yo. Y aquí se lee también a mis amigas, y yo no estoy contraria a eso, o sea, por supuesto que no. Creo que pensar en esta idea súper vanagloriada de vaca sagrada, del poeta que se viene iluminado, y entonces es un ente que se le pega en el cerebro y entonces lo ilumina y entonces escribe y es todo él. Ajá. Es una cosa muy, muy ególatra. Sí. Y realmente el arte, si lo pensamos, es un derecho humano, para empezar. Entonces, no puedes, o sea, no sé si no puedes, pero al menos a mí me pasa que yo no puedo escribir sin escuchar a alguien más. Entonces ahí están vertidas también las voces de otra gente que también conversé con ellas. Y es que además creo que un poquito también de lo que está ahí plasmado, acá plasmado, como que en todos los trabajos de alguna manera tiene influencia con lo que escuchas. O sea, si le das o no específicamente tu poemario a revisar a alguien, pues es una cosa, pero aún así el cómo llegaste a ese momento, independientemente de si le diste a revisar a alguien el documento, pues tiene que ver con qué sí, o sea, qué inspiró, cuáles fueron las referencias, de qué manera, pues, sí, ¿no? De qué manera llegó a ti eso que querías plasmar. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este punto? ¿Por qué estas líneas específicamente? Ahora, yo quiero decirte algo. La Cuarta de Forros está escrita por Sara Uribe. Y está escrita por Sara Uribe por una cosa bien clara.
Sara Uribe, con su libro Antígona González, me dio pie a saber cómo escribir y cómo hablar de lo que me había pasado a mí y a mi familia. Entonces, sin la escritura de Sara Uribe, no hubiese existido la escritura de Cuerpo. Sí. No, y es que también me hace pensar en todas esas personas que de repente, ahorita hablabas del ego, ¿no? Y de repente dicen, no, es que yo tengo un estilo único y particular, ¿no? Cuando realmente... A ver, pregúntale, ¿eres griego? Sí, cuando realmente ¿Eres griego o por qué crees que sacaste el hilo negro de la literatura? ¿Verdad? Es que de repente, y me da risa, ¿no? Muchas personas llegan así, y cuando hacen una introspección en ellos, pues se dan cuenta que es mucho de las influencias de las personas de las que se rodearon, de las experiencias de vida, y quizá es el resultado, bueno, no quizá, seguramente y posiblemente es el resultado de todo eso, ¿no? Lo que se termina plasmando ahí. Y pues bueno, creo que en tu caso, Azul, nos queda más que claro que es ese proceso, y qué bueno que lo comentas, porque de repente también en el camino, como tú dices, ¿no? Se pierden esas frases, se pierden esas historias, y de alguna manera tú lo estás plasmando y también lo estás, pues, perpetuando, ¿no? En tus letras, y me parece algo, pues, bastante interesante e importante. Y es bonito resaltarlo y dar el reconocimiento también de, bueno, de que de alguna manera está aquí la voz de varias personas, ¿no? Creo que eso es algo muy bonito. Y sabes, ahorita que estabas platicando un poquito de los autores y que decías, desmenuzabas tu proceso de construcción gracias, pues sí, de tus poemas. Me venía a la mente, y a lo mejor ahorita nos platicas a detalle del Cuerpo, pero ¿qué tipo de temas sueles tocar en tus poemas? Mira, yo honestamente, justamente, y lo decía justo en la entrevista de hoy que tuve, yo toco temas que me incomodan. Okay. Yo no puedo tocarte, por ejemplo, yo en mi vida he escrito solo un poema de amor. O sea, las cartas de mis compas en la secundaria pues no cuentan, porque sí, ni siquiera... Y aparte era para generar economía, ¿no? Era un trabajo. Entonces, solo he escrito uno, o sea, que yo diga, bueno, ya en mi quehacer poético, profesional, solo he escrito uno y me salió mal. O sea, me salió mal. Lo leo, y lo leo porque digo, qué asco, apártalo de mí. Y por ejemplo... Te felicito. Y entonces, por ejemplo, yo forzosamente necesito escribir de eso que me incomoda, porque creo, y no una incomodidad en que me cause repulsión, sino una incomodidad, plasmando la incomodidad como salirse de la zona de confort. Entonces yo no puedo escribir de cosas que sean en mi confort. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de la alegría. ¿Por qué? Porque esa prefiero gozarla y prefiero vivirla. No puedo hablar del amor porque eso prefiero sentirlo y prefiero vivirlo. Pero puedo hablar de todo lo otro, que eso no está bien o no está normalizado vivirlo. No está bien de pronto socialmente visto que alguien te diga, es que me estoy muriendo por dentro, estoy muy triste, la verdad es que tengo muchas ganas de hacer esto. No lo escuchas. A ti te gana el quiero que me digas que te la estás pasando súper bien, que todo está súper chido en tu vida, la verdad. Entonces yo lo que hago en mi escritura es tomar esas cosas que me incomodan. O sea, para mí incomodarme es un catalizador de preguntas, y no hay nada más que genere nuevas discusiones o nuevos puntos de vista o otras perspectivas que hacerse preguntas. Si uno no se hace preguntas, el mundo no va a cambiar. Si uno no se hace preguntas, uno no va a ver las cosas de diferente forma. Si uno no se hace preguntas, básicamente va como zombie por la vida. Entonces yo lo que quiero en mi escritura es, una, ser auténtica. Entonces, que lo que yo escriba realmente sea algo que yo diría, sea algo que yo pienso. Y dos, ser genuina. Además de auténtica, como genuina en mis sentires. Entonces, si yo te quiero decir, esto que está pasando no está bien por esto, esto y esto, prefiero hacerlo a través de un poema. Y no te voy a decir que la flor es bella, porque es bella.
y ya. Y la rosa es bella porque es bella y ya. Prefiero decirte cosas que te incomoden, porque tú vas a elegir hasta qué punto parar, pero al menos lo vas a leer. Entonces tú dices, bueno, no me quiero echar estos poemas que están hablando de este tema que me mueve mucho, pero me voy a leer aunque sea uno. O te lo vas a llevar a un lugar o le vas a decir a alguien, ¿sabes qué? Es que estoy leyendo esto y la verdad no. Pero alguien lo va a leer. Te vas a hacer preguntas. Te invita a la reflexión, pues también, de muchas cosas. Hacerte preguntas como una cosa básica. O sea, yo no busco, y lo decía justo en la presentación en la que estuviste, yo no sé si la literatura tiene una función. Yo no lo sé. O sea, honestamente yo no lo sé. Yo lo que creo es que el soporte de un libro te puede invitar a tomarte el tiempo de leer a alguien que tiene otra perspectiva y quizás hacerte preguntas de eso que está escribiendo. Y coincidir o no. Coincidir o no. Y está súper bien. Si un libro te invita a coincidir o no, si te invita a que solamente leer frases contundentes que te dicten, es así, así y así, ay no, qué hueva. Qué hueva, para eso voy a la iglesia. ¿Sabes? Sí, la verdad. No, y aparte fíjate que, bueno, ahorita me haces pensar, y nosotros de repente aquí, siempre que invitamos a algunas personas, les preguntamos cosas que nosotros no nos queremos preguntar a veces, ¿no? Ay, de sí. repente hacemos preguntas y no te voy a decir para que te prepares al rato. Y nosotros así de, híjole, yo no quisiera... Yo no quisiera estar en tu lugar porque ese momento de reflexión y ese momento de introspección y ver qué está pasando o a dónde vas o a dónde quieres llegar o qué estás haciendo, pues sí es un poco complicado, ¿no, Azul? Y fíjate que también otro tema complicado y que tiene que ver más con nuestra actualidad, de repente pues vemos que muchas personas ahora pasan mucho tiempo metido en las redes sociales, viendo videos, escuchando podcast, viendo a 3 fulanos sentados hablando de cómo los traumaron de chiquitos. Sí. ¿Cómo tiene que lidiar ahorita la gente que escribe contra eso? Yo creo que no hay que lidiar. Y creo que, o sea, sí, las redes sociales, principalmente en ese tema, nos hacen estar en constante inmediatez. Pero creo que así como el libro electrónico, los reels, los TikToks, las fotos, los videopoemas, todo, son soportes. ¿Hay videopoemas? ¡Claro! Dios mío. Hay hasta poetas, o sea, que son acá... Ni siquiera me acuerdo cómo se le dicen a estos como influencers poéticos. ¡Ay! Oh. ¡Guau! Quiero decir, ¡Qué interesante! hay influencers promotores de lectura. Wow. ¡Qué bonito! Sí, Y está súper bien. Y es que se están adaptando a las nuevas. Y lo que yo te digo, no hay que lidiar con ellos, o sea, no. Obviamente hay que saber en qué sí puedes y en qué no puedes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo antes del 2018 no me dedicaba al marketing digital. Yo me dedicaba a ser editora. En el 2018 empecé a trabajar en una agencia de publicidad con unas amigas, pero sobre todo era marketing digital para productos culturales, así de específico. Entonces yo me empecé a especializar en ese rubro. Y yo te voy a decir algo, hoy por hoy las redes sociales te pueden ayudar a que una sala de teatro se llene. Sí. Las redes sociales te pueden ayudar a que una autora que viene de Monterrey a Ciudad de México y va a leer un libro, se llene la sala. Entonces yo no creo que hay que lidiar, hay que saber, o sea, creo que no sé si nos corresponde como creadores, pero creo que hay que utilizar las cosas que nos vengan, ¿no? Con el futuro y con el presente. Yo creo, porque es algo que yo me dedico, que los autores, pues sí hay que empezar a profesionalizarnos también como creadores de contenido. Al final esto es una creación, es un contenido, es una creación poética en un soporte de un libro. Entonces, hay de dos. ¿Quieres estar con los públicos que puedas encontrar ahí
en las redes sociales, profesionalízate. ¿No quieres estar con esos públicos? Está bien. Está este otro público que se maneja con estas estrategias de comunicación, que se maneja con estas formas de convivencia. Síguele ahí. O sea, y es a lo que voy, no hay que lidiar, hay que saber en dónde está soportada tu obra. Si tu obra dices convive con estos públicos, pues bueno, lo que te va a tocar es especialízate en marketing digital. Sí. Fíjate que hay algo que también me genera mucha inquietud, y hablando precisamente de las redes sociales, es que hay demasiada desinformación también, o cosas que ayer me mandó una persona un TikTok, y me preguntó si eso era real. Y para empezar le digo, bueno, no estoy seguro si lo que estoy viendo ahí es real. Me imagino, Román. Primero, plantemos, ¿qué es realidad? El ser y no ser. No, y es que le digo, para empezar, no sé si TikTok sea una fuente fiable de información, ¿no? Y una amiga precisamente me estaba diciendo antier, me dice, es que TikTok ahora le compite a Google porque la gente se mete a buscar en TikTok. Es como Twitter, Google, ¿no? Si hubo un sismo, no te vas a buscar a Google a ver cuál es la noticia, o al sismológico de la UNAM, vas y te metes a Twitter. Sí. Si en Twitter aparece como trending topic que tembló. Y es lo que yo hago principalmente, es lo que yo siempre les digo. Cuando yo quiero ver si algo es real, yo siempre voy a Twitter porque sé que ahí va a estar la pelea intensa sobre ese tema, ¿no? Sí, y regresándome un poquito, ahorita me quedé como con la idea en la boca. Además de todo esto que mencionan de la desinformación o lo que sea, y de que pues es una herramienta, es un soporte, o sea, estoy como haciendo una recapitulación. Creo que también algo que vale la pena mencionar aquí, además de que es una herramienta y de que puede convivir tu obra con cierto público y no, es que en la actualidad utilizar las redes sociales pues también es un medio para involucrar a las juventudes en este tipo de pues en este caso en las artes, ¿no? En la poesía. Entonces es como decir, ok, a lo mejor sí puedo tener mi libro en papel y demás, pero ¿cuál es la manera? O sea, ¿qué están haciendo las nuevas generaciones? ¿A dónde están acudiendo a la información? ¿Dónde, además de la información, cuáles son los principales medios de entretenimiento para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer llegar mi material acá, pero también acercarles a la poesía en este caso, ¿no? ¿Cómo puedo acercarles a estas otras artes o a estas otras disciplinas? Creo que es un espacio muy valioso. Bueno, la prueba es que estamos aquí con Pan Costeño acercándole la poesía, porque honestamente, Azul, pues yo que no conozco nada de esto, tú eres la primera poeta en carne propia, más allá de los autores que he leído básicos en esta vida, pues no sabemos cómo está la gente que no está involucrada en las artes, que no está involucrada en la poesía, en la literatura, etcétera. No sabemos dónde, ni cómo, y ese es el motivo por el que estamos aquí platicando este tema, porque decimos, a ver, o sea, aquí tenemos esto, ¿no? Aquí hay un artista que está hablando estos temas, que es de Acapulco, que se formó en Acapulco, entonces pues estamos utilizando las herramientas precisamente para decirle al mundo, pues aquí hay una forma de hacer algo también en ese sentido, ¿no? Entonces creo que se me hace un punto, pues, importante a resaltar aquí para decir, bueno, es la ventaja de también las herramientas que tenemos hoy. Oye, Azul, y también otro problema que pues bueno, creo que es a nivel mundial y en México es algo de lo que siempre se habla, ¿no? También es pues la falta de lectura que existe, ¿no? Que no queremos leer. Creo que haya una falta de lectura. ¿Qué crees que pasa ahí? Es que vuelvo al soporte. Creo que no es que estemos dejando de leer. O sea, creo que hay varias cosas. Una, los libros están bien pinches caros. De entrada. Los libros que pudieran interesarte, ¿no? Porque hay libros muy baratos. Sí. Hay librerías de viejo en las que te puedes encontrar una que otra joyita. Para llegar a la librería de viejo tienes que ser alguien que ya sepa qué buscar. Exacto. Sí. Y para llegar a ese lugar tienes que pasar por un trayecto
de muchas lecturas y toparte con muchos autores que pueden o no gustarte. Y llegar a ese lugar es muy complicado. Llegar a una librería de viejo es muy complicado. Punto 1. Punto 2. Hay libros que se viralizan, que se dan a conocer, que salen en muchos medios, que todo el mundo los conoce, o que es de una youtuber y bla, bla, bla. ¿Quieres comprar el libro? Me acuerdo. ¿Quieres comprar un libro? ¿Cuánto te sale el libro? 300 pesos. Si tú le preguntas a un papá clase media, que se parte el lomo para pagar colegiatura, materiales, comida y pagar lo que necesite en su vida, te va a decir, prefiero esos 300 pesos invertirlos en a lo mejor una actividad extra en tu escuela, o invertirlos en la ropa que ya se te está quedando muy chica, o en los zapatos que ya se te está quedando. O sea, la realidad es que estamos en un momento histórico donde la inflación es muy grande, donde la gente clase mediera, que es la que sostiene este sistema económico, y la gente pobre es la que sostiene el sistema económico, porque son los que se llevan la joda, los que hacen las chambas más pesadas, los que neta hacen que el escalón esté limpio para la gente que ya tiene ese poder arriba, ¿no? Entonces nos enfrentamos a eso. Luego hay otras cosas que es otro tipo de lecturas. Yo conocí, gracias a mi hermana, yo soy friki de closet, pero mi hermana es muy buena lectora de mangas. Encontró un sitio en el que no tienes que pagar y te puedes leer los mangas que tú quieras. Sí. Ahora, eso a una vaca sagrada, ¿lo va a considerar o no lo va a considerar literatura? Esa es otra discusión. Sí. La morra está leyendo. ¿Es literatura? No es, esa es otra conversación. La gente está leyendo, sí están leyendo. La cosa es que el sistema que evalúa las lecturas no está actualizado. Es como el sistema educativo, es cuadradísimo y no pasa de ahí. Y quieren hacer que una jirafa nade en una pecera. ¿Cómo chingados quieres que nade? Entonces es lo mismo plasmado hacia la lectura. O sea, tú le dices a un chavo que sus papás no le pueden pagar unos libros, oye, ¿tú lees? Y te va a decir, sí, pues todos los días me pongo en las noches a leer mis mangas. Pero te la pasas todavía en el celular, como las abuelitas, ¿no? Te la pasas todavía en el celular. Uh-huh. Sí, mira, estoy leyendo. Son unos mangas, tienen imágenes, es narrativa. Si lo ves, en literatura es narrativa gráfica, ¿eh? Y eso hasta puede ser becado nacionalmente. Y hay becas para eso. Entonces, la cosa es dejar de vanagloriar la literatura como que solo pueden ser ciertos géneros, solo pueden ser ciertos formatos, solo pueden ser ciertos temas. Y todo lo que esté fuera de eso no es lectura. Entonces, eso. Ahora, hay otros movimientos. En Twitter hay movimientos de personas que crean personajes literarios que los van llenando a través de códigos de bot. Pues cada día hay una frase nueva. ¿Estás leyendo o no estás leyendo? Pues sí. ¿Estás leyendo? Un poema diario es una lectura. Y perdóname, pero aunque estés en el baño y te dediques medio minuto a leer un poema, estás leyendo. Sí. Ahora, hay newsletters. Yo estoy suscrita a 2 newsletters en 2 escritores. Ambos, todos los días, por las noches, te envían un poema. Yo estoy leyendo ahí. ¿Qué ellos escriben? No, poemas que, por ejemplo, otros autores han escrito. Okay. Hay una chava que es especialista en Edgar Allan Poe. Todas las noches te envía un texto distinto de Edgar Allan Poe. Entonces, yo ahí estoy leyendo. Estoy leyendo a través de mi celular. Y lo que hago es todas las noches ya veo que ya me llegó el correo. Ay, a ver. Me lo leo y ya se acabó. Al día siguiente me espero el otro adelanto, ¿no? La otra. Pero estoy leyendo. ¿Sabes qué me ha parecido últimamente también?
unas como en Facebook me han aparecido unas como pequeñas lecturas de novelas, hasta me salen imágenes y luego también raras. Además son los fragmentos que te propician a comprar ese libro. Exacto, y viene como, sí, como un capítulo, y el otro día me metí y tiene este capítulo, el siguiente no lo tiene, pero el otro sí lo tiene, entonces dices, rayas, ya me picó esto, comprar. Sí. Ahora, ahí te va. Sí los he visto. Sí, Ahora ahí te va, hay bots en Telegram, que si los quieren tener yo se los digo. Hay bots en Telegram y existe un movimiento de unas morras, se llama Pirateca. Se dedican a escanear los libros, los suben a su plataforma, tú los puedes descargar gratuitamente y leer. ¿Cómo le explicas a la institución que está evaluando cuántos leen? ¿Cómo le explicas? Oye, toda esta ciudadanía está leyendo. Oye, Soli, por ejemplo, ahí los autores, ¿cómo ven ese tipo de cosas? Mira, Ajá. es que los hay. Mira, yo personalmente, yo sería la más encantada que alguien quiera, que de entrada que quiera escanearlo, porque ya la escaneada es una chamba. Sí. Y luego que quiera convertirlo en PDF. Y luego que quiera subirlo a una plataforma. Y luego que se dedique a decir, güey, acá está el libro del Azul Ramos, güey, descárgalo, gratis. Sí. Y que luego te dedique un tweet. Y que luego te dedique una publicación en Facebook. Y que luego te dedique sumarse a grupos. O sea, a mí me encantaría. Porque es la mejor promoción de lectura que uno puede hacer. Hay escritores que no les late. ¿Por qué? Porque es que pues los PDFs que son así pirateados, pues no me representan ningún ingreso extra del trabajo. Ajá, güey, ¿cuánto le vas a ganar a un libro? Te soy muy honesta. Mira, yo trabajé con una escritora y cada libro, no, pon tú, de su tiraje de 500 le ganaba el 7%. Todo lo demás se le iba a donde lo colocaban, otro porcentaje se iba al que lo imprimía, sí. Otro porcentaje se iba al distribuidor, otro porcentaje se iba a la librería, otro porcentaje, sí. Y entre más librerías estés, menor o sea, y si la chamba la haces tú, sales perdiendo, porque es págate el transporte para ir a tal lado y luego págate el transporte. Es una joda. Entonces, yo no creo que sean malos, porque justo, si uno escribe para que lo lean, pues sí, que te lean. Está cumpliendo el objetivo, ¿no? Espérate, y ahí, bueno, adelante. No, es que me estaba acordando que ahorita. Tengo una pregunta que. Ahorita que lo dijo Azul así literal, escuché apenas un podcast de estos chavos que cuando estábamos más chavos se hicieron populares, que se llamaban Adquit. No sé si se acuerdan. Y los entrevistaron y estaban platicando ellos el tema de la piratería, ¿no? Y ellos, yo pensé que iban a decir algo así como dijo Azul de, no, y se robaban nuestra música y no estábamos de acuerdo. Y ellos platicaban que estaban encantados con la piratería porque así la música le llegaba a toda la raza. Y cuando ellos tenían conciertos, esa raza que escuchaba la rola pirata iba al evento y decía, eso a nosotros nos dejaba cañón. Dice, le estaba dando en la torre a la disquera, pero en los eventos nos recuperábamos. Y yo dije, wow, nunca lo vi de esa manera, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, acá, por ejemplo, yo he sido testigo de eso. A mí me ha pasado libros que he leído versión pirata y te juro que aunque sea medio año después, termino comprándolo. Porque ya lo leí, ya sé de qué se trata. Ya no es un arriesgue de chin, voy a pagar. O sea, porque soy honesta, o sea, hay una gran cadena empresarial, yo estoy tapando, empresarial editorial, que no diré su nombre. Sus libros no pasan, o sea, no pasan más bien de los 200 pesos. Y te estoy diciendo el más barato. Y te estoy diciendo que es el doble de mi librito. O sea, que es una cosa así.
Entonces, si me lo preguntas, para lo que yo gano, 200 pesos sí determina al menos el pasaje de 10 días. Sí. Entonces yo no me puedo dar el lujo de decir, sí, me lo voy a pagar 200. Ay, que son 200 pesos, sí. No me gusta. Imagínate el coraje, tendrás el coraje. No, y luego, ¿qué haces con ese libro? Lo tienes ahí, güey, te hace espacio. Yo no sé tú, pero yo tengo un toque con las cosas. O sea, yo no puedo vivir entilachada. Yo no puedo vivir con que exista algo que no vaya a usar. Mi casa, un día que puedan irme a visitar, van a ver que mi casa es muy, muy mínima, muy mínima, muy mínima. O sea, tiene lo esencial. No es que escaseen las visiones de la utilidad de la casa, sino que yo digo, bueno, por ejemplo, ¿cuánta gente suele visitarme? 5. Okay. Tengo 6 tazas, por si viene una más. 7 ahora. 7 ahora. ¿No? O sea, ¿cuántos platos tengo? No, pues tantos. Y son platos muy bonitos que yo cuido, que yo elijo, pensándolo en eso, ¿no? En el uso. Entonces lo mismo me pasa a mí con los libros. Hay gente que le viene igual si es un libro de una cosa o de otra, pero yo sí le tengo un gran aprecio a los libros. Entonces no me puedo permitir yo tener un libro que se va a ir a la nada, a estar ahí arronzado. Entonces yo sí prefiero leer pirata, saber de qué va el libro, o leerme la mitad y la otra mitad ya comprarlo. Me siento mal porque he comprado libros de... por fin lo tengo. Bien. Muy bien. Híjole, esta pata está chueca. Utilizarlo, no, sí, definitivamente pasa. Últimamente a mí me ha ocurrido eso, que me he vuelto compradora compulsiva de libros y ahí están guardados. Pero no es tu culpa, no es tu culpa, porque a ver, o sea, también... Y yo queriendo excusarla, ¿no? Pero también, Excúsame, por favor. pero no es tu culpa, también te voy a decir por qué. Porque también tiene que ver con este juicio social y estructural que te indica que la única manera en la que puedes comprobar que eres un gran lector es guardando estas cosas. Esa es otra. Entonces, esto... No sé si mi libro, honestamente, no sé si eso te dé. Pero el formato del libro, pensémonos así al revés. El formato del libro te da cierta postura social. Sí, estatus social, exacto. Si tú llegas a una casa con un librero gigante y dices, no mames. ¿Y leíste todo? Es un genio. Es un genio. Mira, tiene una biblioteca. Y a veces uno le hace de mamador. ¿Neta? Ay, a ver qué libros tienes. Como si uno se supiera todos los títulos, ¿no? Siempre quise este. ¿Cómo vencer la ansiedad en 10 días? Entonces, o sea, uno también hay que tener conciencia de que a veces estas cosas pues te pueden dar cierto estatus social. Y para este sistema económico en el que vivimos, o sea, la verdad es que mira, para mí todo es político. Entonces, en ese sistema económico que vivimos, tener, aunque sea visible, un estatus social te hace diferente. Y a veces uno quiere ser diferente. Sí, claro. Y no es porque uno niegue lo que le es posible vivir, con lo que uno tiene posible para vivir, sino porque uno desgraciadamente en este sistema económico, uno siempre quiere más. ¿Sabes qué otra cosa pasa también, hablando ahorita de estatus con respecto a los libros? A veces con el tipo de lectura. Es como que yo no me hallo con este tipo de lectura, pero como si yo leo a El Capital, por ejemplo, es que, yo soy... Y hay autores, y aquí ya también nos vamos en estatus social. Así, o sea, perdón, Paulo Coelho, yo no tengo nada contra ti. Siempre sale ese brother, ¿verdad? Perdón, Paulo Coelho, yo no tengo nada contra ti, la verdad. Lo has hecho muy bien, has vencido tus ejemplares
O sea, tu distribuidor o tu community o lo que sea que haya detrás es muy bueno. Lo venden hasta en el metro. Exacto, es muy bueno, güey. Si lo piensas, tiene una muy buena en el estrategia. metro lo venden. Y se venden. Entonces, hay hasta lectores, ¿cómo se dividen? Los que leen Paulo Coelho y Crepúsculo, y los que leen a Gabriel García Márquez y Octavio Paz, güey. Yo sí tengo de Gabriel García Márquez. Y yo, Entonces, si tú vas a una casa, y es por mera cosa acá fea, vas a una casa y hay puros libros de Paulo Coelho, no va a faltar la gente que diga, ay, ¿por qué estás leyendo esos libros? Eso no es literatura. Pero si vas a una casa y ves la colección de Kafka, ves la colección de Gabriel García Márquez, ves la colección de Octavio Paz, güey, es un gran lector. Ay, mis respetos. No, muchas gracias por recibirme en tu casa. Estás por el PRI. O sea, y esa gente que tiene esos libros, pues detrás hace cosas bien horrendas. Sí. Octavio Paz era un político, o sea, perdóname, ese vato hacía política. Y además era un hombre violento con su esposa que tenía más talento que él. Y en tu cara, Octavio Paz. Pues con razón. Entonces, o sea, y por ejemplo, Octavio Paz, o sea, se ensañó con su esposa. La mujer era una brillante. Ay, ahorita que dices eso, sabes que hay algo que toda mi vida, oiga, toda mi vida, toda mi vida, desde que estaba como espermatozoide. No, y de hecho cuando salga este episodio de Podcosteño, Neira estará unos días de cumplir 30 años. Toda mi vida, ay, cálmate. Después de 30 años, llevo 30 años diciendo, ay, no, ya perdí la idea. ¿Qué llevas toda tu vida? Ya. Fíjate que ahorita me viene a la mente esto que mencionas, y también hace rato cuando decías que los autores estaban acá y que aquí estábamos los mortales y demás, me quedé pensando que yo siempre, toda mi vida, pensé en, por ejemplo, en el caso de los poetas, por eso digo que es la primera poeta que conozco en carne y hueso, que yo decía, y eso ahorita me va a conducir a otra pregunta, pero ¿cómo son los poetas? O sea, ¿qué hay? Del asco. Horrendos. O sea, ¿cómo son los poetas? ¿Qué hay detrás de los poetas? Porque siento que particularmente, y ahorita ya nos contarás parte de esto, siento que mucho de la poesía tiene que ver pues con lo que está aquí adentro. Pues que no puedes separar al artista de la creación, o sea, esa es una realidad. Exacto. Creo que esa problemática ya la tenemos más que solucionada. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Ok, dale. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de los autores, me da mucha risa escucharte decir, bueno, pues ciertos autores fueron de tal modo, ciertos autores esto y otro, porque también es bien interesante cómo a veces idealizamos incluso pues sí, a los escritores y viene una idealización institucional. Sí. Es una idealización institucional, por eso, retomando un poco, la gente sí lee, hay que más bien cuestionar a la institución porque no está tomando en cuenta a estos lectores, qué mecanismos no están empleando para tomarles en cuenta, porque entonces sus estadísticas están pésimas. Sí. Oye, Azuli, bueno, creo que nos podríamos ir horas contigo platicando, pero fíjate que nos gustaría que nos platiques a detalle un poco sobre tu libro Cuerpo, ¿no? Que creo que hay un detrás de él bastante impactante o importante, no sé cómo decirlo, y pues nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de él. Sí, bueno, y yo ya no puedo ponerme. Otra vez esta conversación. Y yo perdónenme. Si quieres, pues. Si sí. Cuerpo. Bueno, primero que nada, Cuerpo nació incluso antes de escribirse.
Y digo que nació porque yo no sabía que iba a escribir de él y yo ya leía sobre él. Entonces, en el 2017, noviembre de 2017, asesinaron a mi primo Carlos Callejas. Carlos Callejas era el primo más chiquito de mi familia materna y fue criado por todas las mujeres de mi familia, es decir, mi mamá, mi tía y mi abuela. Entonces, los primeros años de Carlitos y gran parte de la adolescencia siempre estuvo ligada como a la crianza de mi mamá. Digamos, cuando él era bebé, niño, mi mamá lo cuidaba, lo criaba y era como nuestro hermanito. De hecho, siempre nos decíamos hermanitos. Entonces, entre mi familia materna somos tan poquitos que en realidad nos decimos como hermanos. O sea, así nos llamamos. Y luego ya ven que aquí es como muy común decir, ay, primo hermano. Es muy normal. Muy normal. Yo, por ejemplo, eso es algo que digo siempre que presento el libro. No sé si todo el estado, porque yo he vivido muchos años aquí en Acapulco, pero en Acapulco se tiene la costumbre de adoptar la familia, adoptar a la gente como tu familia. Es una cosa muy cálida que tiene la ciudad. Entonces, partiendo de eso, pues Carlitos no era mi primo, era mi hermano. Entonces, en 2017 lo desaparecen. Él salía justo de aquí de Costa Azul, de una lavandería, iba a ir a la casa de mi tía, bueno, a la casa de mi abuela, que era donde vivía también mi tía, y llamó por teléfono para decir, oigan, ya voy a subir a comer y ya como en 1 hora llego por allá. Y no llegó. Entonces, eso fue como a las 2, 3 de la tarde. Yo en ese momento estaba enterrando a mi maestro de dramaturgia en Tierra Colorada. Mi tía no me dijo nada. Entonces mi tía, hacia la noche, yo estoy regresando a Acapulco, y mi tía en la noche me dijo, oye, ¿has sabido algo de Carlitos? No, pues no he sabido nada. ¿Por qué? No, pues nada, es que quedó y no ha llegado. Ajá, ok. Pasó, y al día siguiente, en la mañana, pues mi tía también me dice, oye, ¿no has sabido nada de Carlitos? No, pues sigo sin saber nada de él. Le dije, déjame checar en su Facebook. Entonces me meto en su Facebook y empiezo a escribirle a todos sus amigos, oigan, ¿saben algo de Carlitos? Oigan, ¿alguien ha sabido algo? Empiezo yo a mandarle fotos, porque además mi tía me dice, es que ya lleva 24 horas sin llegar. Y yo, y así, ¿y por qué estamos aquí? Y entonces yo me puse muy mal, muy mal. Yo trabajaba en ese momento en un periódico y le escribí a todos mis amigos periodistas, ¿no? Como, oye, ¿has sabido de este chavo? Mandar la foto. Y oye, si tú sabes de algún reporte, de algo, dime, lo que sea, dímelo. Pasó y en una de esas mi tía me dice, pues hay que ver lo real de Guerrero, ¿no? Y entonces estamos viendo y dice, es que me dicen que lo vieron por ahí. Pues vamos viendo y vemos a alguien que se le parece. Pero tú cuando te enfrentas a esto, pues honestamente quedas tan en shock que dices, no puede ser posible. No puede ser posible. Entonces estamos ahí con mi tía mandando los avisos. Yo subí un montón de posts en redes sociales, lo distribuí con amigos y todo se estaba haciendo difusión. Llega mi mamá a donde estábamos, y que además estábamos justo abriendo el local que teníamos en el centro, y llega mi mamá y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué están así de ansiosas? ¿Qué están teniendo? Y no, pues pasó esto. Su mamá saca un billete de 500, se lo da a mi tía, le dice, vete al CEMEFO. Si no está en el CEMEFO, vendemos todo y lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. Entonces fue como mi tía se fue al CEMEFO. ¿Y qué habrá pasado? ¿Cuánto te haces el Zócalo al CEMEFO? 15 minutos. Me llama mi tía, me dice, aquí está. Entonces, yo nunca, no sé cómo describir esto, pero es que el celular era como si estuviera cargando un elefante. O
sea, todo se me vino abajo. No podía agarrar nada porque las manos me temblaban y todo lo sentía exageradamente pesado. Entonces, cuando llegamos allá, tocó dos cosas. Mi tía le pasó algo que a la fecha como que yo no me sé explicar, que es que le pasó como una especie de ceguera, como que de pronto no pudo identificar a su hijo. No pudo. Entonces mi mamá, que era la segunda a cuidado, mi mamá sí dijo, bueno, pues yo paso a identificar. Fue a identificarlo y a mí me entregan la carpeta. Entonces en la carpeta lo que hacen es, cuando recogen el cuerpo, le toman fotos donde lo recogieron, que habían todas las señales, todo el cuerpo. Pasan a la mesa de metal en la CEMEFO y toman fotos igual, todo el cuerpo, como para que tú desde afuera también lo puedas identificar. Entonces me dan la carpeta y voy revisando y pues me doy cuenta que sí era él. Sí era él, estaban todas las señales ahí, sí era él. Y entonces, pues de entrada fue darme cuenta, o sea, avisarle a todos mis compas, ¿no? Si era él. Y luego en segunda fue darme cuenta que iban a escribir en Lo Real de Guerrero. Me meto y ya lo estaban tachando de delincuente. Ya habían bajado la narcomanta que estaba ahí, ya habían bajado los costales de papas en lo que los encontraron. Entonces fue como, aquí hay algo, porque además en la carpeta ya no estaban los costales ni estaba la narcomanta. Dije, aquí hay algo. Por fortuna yo había guardado las fotos cuando vi la nota. Yo bajé todo, lo guardé en una carpeta y nada, todo chido, ¿no? Ahí estaba guardado. Y entonces al que era mi pareja en ese entonces, que también es periodista, le dije, hay que escribir un comunicado de prensa y enviárselo a todos los medios, porque van a empezar a hacer lo mismo que todos hacen: copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Hicimos un comunicado de prensa, lo mandamos y entonces me tocó a mí avisar a toda la familia. Me tocó a mí ir con mi tía porque mi mamá fue a atender a mi abuelita. Estábamos en un momento muy crítico donde la salud de mi abuelita era muy frágil, entonces teníamos miedo de que muriera. Entonces yo acompañé a mi tía, me tocó ver lo de el embalsamiento del cuerpo, hacer todos los procesos, hasta del funeral, todos esos procesos me tocó. Pasó el tiempo, en 2018, la primera semana de 2018, yo decido irme de Acapulco, una vez que pasó los 9 días, todo el rito, una vez que pasó todo eso, yo decidí irme. Yo dije, ya me voy, porque además me había pasado que a mi expareja lo trataron de, pues ya me de entrar. O sea, sí lo, ¿cómo se puede decir? Como, pues sí, afuera de la casa le apuntaron en la cabeza con una pistola, amenazaron. A mí me fueron a tirar unos montones de huevos en el local que tenía, o sea, al grado que me dejó moretones. De pronto habían llamadas así raras, hubo como un montón de cosas que ya decían que las cosas iban a poner peor. Y que además ahí, en donde estábamos en el centro, empezaban a pedir piso. Entonces nos pasaron a decir que las siguientes éramos nosotras, que había de dos, o cerrábamos o pagábamos piso, pero que no íbamos a trabajar normal. Entonces fue como, con mamá fue como, pues ya, hay que cerrarlo, ¿para qué nos quedamos? O sea, no nos van a asegurar nada, ya nos quitaron a alguien, ya hay que cerrarlo. Cerramos. Entonces, con todo este contexto, yo me fui en 2018 a Ciudad de México y me fui con 4,000 pesos. Esto es importante porque de ahí, cuando yo llegué, se trató de sobrevivir. Afortunadamente mis amigas
me recogieron, como que fue como, yo te presto una semana mi casa, o sea, una amiga que me prestó un mes entero su casa. Entonces yo así como, ay, y yo te pongo lo de la comida, yo te pongo lo de tus pasajes, yo te ayudo con esto. Y como, ¿qué habrá pasado? Como a finales de 2018, no, a mediados de 2018, yo había metido por primera vez a la beca FONCA, que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y la primera vez que la meto y la primera vez que la gano. Y entonces, una vez que la gané, empecé a escribir el libro, porque yo planteé el proyecto de escribir sobre Carlitos. El libro originalmente se iba a llamar Inventario de lo Vulnerable, y mi idea era hacerlo a manera de inventario, como una serie de historias de toda la gente que habían desaparecido en el mes que desaparecieron y asesinaron a Carlitos. Pero me encontré con un montón de cosas en el camino que imposibilitaban que yo hiciera eso. Entonces reformulé mi proyecto antes de meterlo. Cuando lo metí, pues venía como eso, recuperar historias, entrevistar a mi familia, entrevistar a mi tía, a mi abuelita, a mi mamá, recuperar un poco la historia familiar y poner como en un contexto mucho más grande, ¿no? Y el libro era muy grande. Lo terminé de escribir en el 2019 y para el 2020 sale el premio María Luisa Ocampo, que es un premio estatal aquí de poesía. Pero yo me encuentro en una cosa, que es que yo cuando ya volví a leer el libro un año después, porque yo lo escribí y lo guardé y empecé, o sea, yo estaba en terapia. Fue como le dije a mi terapeuta, ya lo escribí, ya está ahí, ya me pagaron por eso, ya me voy ya. Entonces lo guardé. Entonces para el 2020 yo me entero que lanzaron esta convocatoria y digo, bueno, voy a mandar. Y el libro lo leo y cuando me doy cuenta eran 2 libros en uno solo. O sea, era un libro que hablaba desde mi persona y había otra parte del libro que hablaban las mujeres de mi familia. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Porque no quiero minimizar todo lo que recuperé a un solo libro, ¿no? Y entonces seleccioné esta parte, que era lo mío, y lo mandé a concurso, se resultó ganador. Pasaron un montón de cosas que ni viene al caso decirlos. Un montón de cosas institucionales, lo clásico de siempre. Y pues no se imprimió hasta ahora 2023, que lo tomó Editorial Reverberante. Y entonces pues lo tomó en el 2022 y fue el primer lanzamiento de este año. Oye, Azul, entonces esta es una parte de tu libro y planeas. Sí, de hecho, o sea, mi idea es sacar, o sea, era esta parte como esto, como o sea, yo veo a Cuerpo como un libro doble, ¿no? Como un libro que puedes leer solo esta parte y quedarte con lo que dice aquí, o un libro que puedes leer esta y puedes leer esta otra y entender como más contexto, ¿no? Entre una familia y lo que yo sentía y pensaba. ¿Pero todavía no sale el otro? No. Porque yo creo que los premios están para candidatearse. Entonces, realmente yo no tengo dinero para pagarme una edición de un libro. No cuento con eso, no tengo mecenas tampoco. Entonces, pues lo que yo he estado haciendo es que mis libros se han publicado o mis poemas se han publicado a partir de concursos. Entonces, justo ahora está postulando en un premio. Si sale ganador, pues la idea es como, ya salió la idea es que salga con el otro premio y así. Oye, Azul, y si alguien quisiera comprar tu libro o ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy como Azul Ramos en todas las redes, en todas. En TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram. También dentro aquí en la solapa viene mi WordPress, que también tiene para
contacto, ahí te manda directo a mi correo. Para el libro hay 3 formas. En Acapulco se puede pedir en el librero de Nabokov, que es este chico que se pone afuera del Oxxo, a un costado de Mi Piachi, ahí en el centro de Acapulco. Él lo va a estar distribuyendo aquí en Acapulco. O lo pueden pedir a través de Editorial Reverberante, que es la editorial pues, que lo editó. Y a través de sus redes sociales también lo pueden pedir y te lo mandan directo hasta tu casa. O me pueden escribir a mí y ya sea que yo los canalice con la editorial o que yo les acerque el ejemplar, de eso también se puede. Excelente. Y quiero aprovechar también para contarles que junto con Azul y Podcosteño vamos a hacer una dinámica para regalar un libro a las personas pues que nos siguen, ¿no? En esta ocasión la dinámica va a ser la misma, entiendo que estuvimos con la vez anterior con las fotografías. Solamente vamos a regalar un libro y va a ser para las personas que estén conectadas en este momento en el estreno del capítulo de Azul. Comenten por favor, denle like, suscríbanse y automáticamente van a estar concursando o van a estar ya participando en este sorteo. Una sola persona va a ser la ganadora de este libro, Cuerpo. Y pues bueno, Azul, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad creo que nos pudimos haber extendido mucho tiempo más. Yo quiero decirte que desde antes de platicar contigo, pues ya sentía cierta admiración por ti, porque yo soy de esas personas que me cuesta mucho trabajo a veces explicar, ¿no? O decir mis ideas o tratar de expresarme, ¿no? Y cuando veo a personas que escriben tan bien y tan bonito como tú, la verdad digo, wow, es algo que sinceramente creo que te puedo decir que hasta envidio de las personas que tienen esa capacidad de hacer esas cosas, porque créeme que el hecho de leer tan bien, escribir tan bien, es una forma también de expresión, ¿no? Uh-huh. Cuando a veces leemos algo y lo leemos bien escrito, bien redactado, es una satisfacción interna que a veces se siente. Y pues bueno, quiero decirte que pues muchas gracias por venir, muchas gracias por expresarnos, contarnos tu historia, y espero que pues no en un tiempo muy lejano puedas venir nuevamente y nos puedas seguir ilustrando en todo esto, porque creo que tanto Neira como yo pues desconocemos mucho del tema. Me imagino que también las personas que están viéndonos. Entonces, para que nos sigas ilustrando y que pues bueno, tu trabajo se siga conociendo en muchos lugares más. Muchas gracias. Ay, no, pues estamos felices de que hayas aceptado nuestra invitación. La verdad es que ya tenemos bastante tiempo que hemos estado tratando de cuadrar esto. Azul pues no estaba en la ciudad, entonces también estábamos con todo este rollo, ¿no? Pero estamos muy felices de que estés aquí, de que por fin tengamos este capítulo para ustedes. Y bueno, ya ahorita nos dijiste que en tus redes sociales, Azul Ramos, ¿en todas? En todos lados. En todos, y a nosotros. La única cosa es Azul Ramos, pero con Z al final. Okay. Es porque ya tenían reservado. Todas las redes están así. Como Azul Ramos. Ok, de todos modos les vamos a dejar aquí abajo en la descripción las redes sociales para que puedan darle clic directamente y puedan seguir a Azul. Y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube por supuesto, y en Spotify como Podcosteño. ¿Quieres decir algo más? Pues no sé, si quieren que les lea. Ah, sí, por favor. Excelente, sí. Dice: los cuerpos pueden ser amarillos cuando se les crea, un cuerpo colorido en la fecundación de un esperma y un óvulo, cuerpos callosos, compuestos, un cuerpo de escritura, de hombre, un cuerpo extraño, glorioso, legal, un cuerpo a tierra, entero o medio cuerpo, un cuerpo a tierra para protegerse. Caminé colonia abajo para imprimir tu última foto en mi teléfono. La enmarqué. Supe cuando te vi que no eras más que un cuerpo, alguien que fuiste tú pero que no reconozco. Detengo un taxi al mercado central, digo murmurando.
Escojo rápido para no demorarme y estar cerca tuyo. El taxi es un campo de nardos y abejas, tan lleno de vida que resulta vergonzoso. Y esto es una probadita de lo que podemos encontrar en el libro Cuerpo. ¿Ese es tu fragmento o tus fragmentos favoritos? Sí. Creo que es como lo que engloba más esto, como el desdoblamiento acerca de la palabra cuerpo, porque esto como un hecho así de desgarrador, pues no solamente te transforma la vida, sino también el lenguaje. Definitivamente. Azul, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos tu historia, compartirnos la historia detrás de Cuerpo y pues bueno, a las personas que nos están viendo en este momento, como ya comentábamos, Cuerpo está disponible para ustedes. Contacten a Azul si quieren conocer más de lo que viene dentro. O pídanlo a través de Editorial Reverberante. Excelente. Vamos a poner también el link por aquí de Reverberante. Y pues Azul, no sé si puedes ayudarnos con la despedida. Sí. Ella es Neira, él es Román, yo soy Azul Ramos y juntos somos Podcosteño. Todos los libros son míos. Ay, gracias Azul. Gracias. Adiós, Azul. por Muchas gracias por siempre. haber venido. No, gracias a ustedes.